Intentar llegar a una conclusión correcta sobre un problema multifactorial, reduciéndolo a un solo de los factores que lo conforman, es el hábito más común en el ser humano. Los que saben de neurología, como Héctor Guerrero Heredia, Ricardo Nieves, han establecido para contribución al acervo cultural de los dominicanos que el cerebro es muy vago y que se niega a hacer esfuerzos importantes para llegar al control de una verdad rápida y por tanto se conforma con pocas cosas. Durante mucho tiempo en República Dominicana estuvo reclamándose que se apropiaran recursos suficientes desde el presupuesto nacional para financiar la educación de nuestros muchachos, de los niños, nuestros adolescentes. Ya se había pasado por una lucha larguísima desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que se dotara de un presupuesto apropiado al centro de estudio superior más importante del país en ese momento. Y se reducía todo al factor económico. Se le dio más dinero a la UAS y se ha convertido en un barril sin fondo. Se ha convertido en un centro de dilapidación de recursos sin resultados comprobables. Después que se aumentó de manera sostenida el presupuesto de la UAS, se pasó a reclamar financiamiento de la educación primaria y media. Y se pasó a instalar espacios de estimulación temprana para los niños que iban a entrar a la preprimaria. Se habilitaron el 4%, los recursos de un 4% del Producto Interno Bruto, que era un 16% o un 15% del presupuesto nacional para educación. Se dedicó más recursos en la educación superior, pero no hubo ningún cambio en la formación. Tuvo que dedicarse el sector privado a formar centros, a instalar centros de educación superior para incrementar la calidad de nuestros profesionales. Fue incapaz de hacerlo el Estado a través de la UAS. Porque la UAS cayó en manos del clientelismo político de izquierda y se convirtió en el espacio clientelar de la izquierda dominicana, con la participación también de una parte del segmento liberal democrático, el PRD, el PLD y demás. Y los recursos apropiados para la UAS se lo tragó el clientelismo. Hubo una participación después incipiente de la corrupción. En el caso de la educación primaria e intermedia, se apropió el 4% del Producto Interno Bruto. Y ya vamos por 13 años en esto, ¿verdad? No menos. 9 años. Y no hay ningún resultado. ¿Por qué ocurre que la administración de los recursos, o sea, en el ministerio, se decidió priorizar inversión en el área donde podía practicarse corrupción? En la construcción de infraestructura, que no era mala la decisión, pero se dio prioridad a eso no porque se estaba respondiendo a una necesidad, sino porque se estaba respondiendo a una ansiedad. Se llevó una parte importante de los cuartos a la construcción
la compra de terrenos sobrevaluados, la construcción de cosas que nunca se construyó, pero que se asignaron los recursos y se le entregaron a los contratantes. Oye, fluyó como un torrente en tiempos de lluvia, de huracanes. La corrupción se tragó el presupuesto, el aumento a un 4% de la inversión en educación. Y se instaló en el sistema educativo la frase más importante que ha pronunciado Radamés Camacho en toda su vida. Lo importante es buscar los votos. Esa lapidaria y buscar los votos se convirtió en la bandera orientadora de la inversión en educación. Los resultados tenían que ser lo que tenemos. 9 años después de apropiarse un 4% del Producto Interno Bruto para la educación, la clavija del nivel educativo no se ha movido. Por el contrario, ha dado algunos activos de caerse hacia la izquierda. No ha subido, la clavija no la ha movido el 4%, porque el 4% apropiado se invirtió en buscar los votos y otras cositas. Hoy estamos frente a un desafío no previsto, el desafío del COVID. Y ocurre que el COVID, y esto ya lo dicen los filósofos más reconocidos en estos momentos, el COVID sacó lo peor del ser humano, lo peor de las estructuras económicas, lo peor del ámbito político. Lo sacó el COVID. ¿Por qué? Porque la gente entró en un espacio de ansiedad que no había manejado. La generación que se enfrentó al COVID nunca se había enfrentado a un desafío de esa magnitud. Ni la generación de intelectuales, ni la generación de filósofos, ni la generación de políticos, ni la élite económica, ni la élite educativa, ni el pensamiento en ninguna de sus expresiones se había enfrentado a un desafío como el COVID. Y entonces, aquí en República Dominicana no podía ser distinto. Sacó lo peor del magisterio, así como sacó lo peor de la élite económica, que pretende que los pobres sean los que financien la recuperación económica de la postración en que nos dejó el COVID. Pues los maestros se ha impuesto lo peor, y eso es lamentable, eso es terrible. Y eso es horrible, porque los desafíos importantes en el ser humano no lo enfrenta con lo peor que tiene, que es sus debilidades y su vicio, sus distorsiones. Lo enfrenta con lo mejor que tiene, porque lo que se necesita son fuerzas excepcionales y adicionales para enfrentar el desafío. No puede enfrentarse el desafío educativo con el repliegue en sus hogares por parte de los maestros. No invirtieron en la formación de los maestros, y lo que recibían los maestros como mensaje de su liderazgo, de la gente en que creían, eran reducciones en su pensamiento ético. Porque cuando se imponía la consigna de buscar los votos, se destruía todo lo que quedaba en el maestro de ética, de compromiso, de valoración o de entrega. Porque buscar los votos es la expresión más degradante del político dominicano y de cualquier político del mundo. Porque reduce el objetivo a todo. Y pusieron el sistema educativo a buscar los votos en un nivel tal que cuando Andrés Navarro intentó modificar el nivel técnico
y de formación de las direcciones de distritos y las direcciones regionales. Lo que enfrentaron con más virulencia, eso fueron los integrantes de la corriente magisterial del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque el jefe del magisterio tenía a su esposa como viceministra. Y el siguiente jefe del magisterio del PLD tenía a su esposa como directora de distrito. El clientelismo era el objetivo fundamental para garantizar buscar los votos. Y hoy nos enfrentamos a una degradación tal en el magisterio nacional que se hace imperioso que se enfrente la actitud de dañar el sistema educativo y dañar a los muchachos. Anidada en la propia Asociación Dominicana de Profesores. Se hace imperioso. El poder político tiene que enfrentar esa situación y buscar la forma de enfrentarlo para ver si salvamos a los muchachos de la catástrofe educativa a la que lo quieren someter y de la que lo quieren convertir en víctima. De la catástrofe. Hoy propongo a Luis Abinader que promueva un pacto educativo para salvar la generación que en términos educativos se va a convertir en víctima del COVID en República Dominicana. Y a la que le está empujando con fuerza descomunal la Asociación Dominicana de Profesores, con el intento de fomentar la prolongación sin límite de los maestros fuera de la escuela. Esto es una tragedia, señores. Luis Abinader debe reunirse con el liderazgo político, con Danilo Medina, hacer una pausa, con Leonel Fernández, hacer una pausa y con los demás, para que hagan un compromiso que oriente a los maestros a que se conviertan en aliados de la superación del desastre en que está la educación dominicana. Convencer a esa gente de que no pueden convertirse en un aliado de la prolongación de la situación en la que están sumergidos ahora mismo los estudiantes pobres de República Dominicana. Se impone un pacto porque no hay posibilidad de superar la pobreza sin educación, porque no hay posibilidad de construir conciencia y buena convivencia social sin educación. Mientras todo el mundo está luchando por salvar la educación y los maestros de todo el mundo están aliados a los poderes políticos para salvar la situación en que están sumergidos los niños y las niñas del mundo, la Asociación Dominicana de Profesores está empujando para profundizar esta desgracia. Hay que hacer un pacto político que evite que se prolongue esta situación, porque ya hay que frenar la psicología magisterial de buscar los votos.